el buen pastor y el peligro de escuchar las voces extrañas. Quisiera que ustedes recordaran este título, porque es muy importante, encierra todo el contenido del pasaje que vamos a estar estudiando en el día de hoy. Les pido que abran la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 10, los versículos del 1 al 6. Estamos predicando sobre el libro de Juan y extrayendo todo lo que este libro nos revela acerca del Evangelio, acerca de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Y el autor de este libro, llamado Juan, ha recolectado todas las frases, todas las expresiones de Cristo y las ha puesto en su libro para que nosotros conozcamos al Hijo de Dios, al Dios encarnado, al Dios que se ha revelado a nosotros. Como dice Juan, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre. Dice así la Escritura, Juan 10, del 1 al 6, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que se sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Recuerden la interacción o conversación que ha estado desarrollándose entre Jesús y los fariseos, los líderes religiosos. Cristo hacía uso de parábolas, de alegorías, para que solamente entendieran aquellos que él quería que comprendieran su mensaje. Pero mantenía a los escribas y fariseos en un mundo de incertidumbre, confusión, porque no sabían ellos descifrar o entender las parábolas de Jesús. Y aquí Jesús usa una alegoría. ¿Qué es alegoría? Es una forma de expresión en la que una historia, imagen, persona o acontecimiento representa una verdad más profunda, espiritual, moral o simbólica. En una alegoría, los elementos visibles tienen un significado oculto o paralelo. La definición de parábola es relato o historia fingida que encierra una enseñanza moral. Así que alegoría y parábola casi encierran los mismos significados, en el sentido de que al final que se cuenta la historia, hay una enseñanza que se quiere dar. Y hoy vamos a estar estudiando la alegoría que Jesús relata en esta conversación con los escribas y fariseos, los líderes religiosos de aquel tiempo. Y veamos cómo el Señor hace un paralelismo entre aquellos líderes religiosos y Él. Cristo se llama a sí mismo el buen pastor. Si Cristo es el buen pastor, los demás líderes religiosos de la época, Jesús los describe como falsos pastores.
pastores que descuidaban a las ovejas de Israel. Eran líderes religiosos, supuestamente debían cuidar de las ovejas de Israel, no las cuidaban, las saqueaban, les hacían mucho daño, pero Jesús aquí se presenta como el buen pastor, que no solamente es pastor de las ovejas, sino es la vida eterna. La vida eterna. Cristo es la vida eterna, que viene a darle vida eterna a sus ovejas. Uno de los peligros más grandes para una oveja es perder la capacidad de distinguir la voz de su pastor. Ese es uno de los peligros más grandes que pueden existir, cuando confundimos la voz de nuestro pastor con otras voces. Una oveja desorientada puede terminar siguiendo la voz equivocada y consecuentemente perderse o ser destruida por alguna fiera del campo. Recuerden que Jesús está trayendo a nosotros una reflexión que nos debe llevar a la comprensión del texto. De la misma manera, nosotros, al ser ovejas de Dios, como dice el salmista, hoy se leyó, nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, sino fue Dios quien nos creó y nos hizo ovejas de su prado, o sea que somos ovejas de Dios. Y eso es lo que Cristo quiere enseñarnos, que somos sus ovejas. Pero la distinción que Cristo hace aquí es que las ovejas de Él oyen exclusivamente su voz, no escuchan otras voces. Únicamente escuchan la voz del buen pastor que les guía. Así que de la misma manera, nosotros, al ser las ovejas de Dios, podemos dejar de escuchar su voz y exponernos al peligro, porque vivimos en un mundo donde escuchamos muchas voces, voces de miedo, temor. El mundo vive bajo una tensión y una frustración, tiene temor de lo que puede pasar, de lo que puede suceder. Y hay voces, y eso lo podemos escuchar a través de los medios audiovisuales, cómo se pronostican los malos tiempos y cómo la gente se llena de temor, vive atrapada por el temor, por el miedo, porque hay muchas voces que promueven ese miedo, ese temor. Pero también hay voces llenas de ideologías destructivas, ideologías que pretenden alterar el orden de Dios, ir en contra de la voluntad de Dios. Y como hoy se ha dado la oportunidad, una de tantas ideologías, que el hombre pueda cambiar de sexo, pueda ir en contra de lo natural, pueda ir a someterse a sus cirugías y cambiar su sistema biológico, porque esas ideologías ayudan a que las personas que no se sienten contentas consigo mismas quieran alterar el orden natural, lo biológico, lo creado por Dios. ¿Y cuántos niños, adolescentes, hoy en día han estado expuestos a estos cambios y hoy tienen que batallar con la salud, tienen que estar bajo un tratamiento de medicinas que altera su organismo y los lleva a sus propias destrucciones? Pero también hay voces falsas de doctrinas por doquier, doctrinas que escuchamos que nada tienen que ver con las enseñanzas dadas por Cristo.
Añádese a eso voces de pecado que promueven el sexo libre y toda clase de aberración sexual, un mundo que promueve lo sexual para ir en contra del orden establecido por Dios, como la fornicación, el adulterio, la homosexualidad y otros comportamientos humanos que deterioran el orden establecido por Dios. Son ideologías y enseñanzas que traen caos a la familia, porque fuimos creados por Dios, hombre y mujer, para formar un hogar sagrado, un hogar donde los hijos crezcan sanos, donde las familias puedan protegerse a sí mismas, la mamá, el papá, ocupando el rol que Dios le ha dado dentro del plan redentor de Dios. Pero vemos cómo el mundo, a través de sus voces, trata de ir en contra de lo que Dios ha establecido. Aún podemos escuchar algunas voces religiosas por el internet o cualquier otro medio que pueden arrastrarnos de la verdadera fidelidad a Cristo, que promueven el evangelio de la prosperidad, que promueven la prosperidad económica como una señal o como una evidencia de que Dios nos ha prosperado, y si Dios no nos ha prosperado en lo económico, no estamos bien espiritualmente. ¿Acaso las cosas de Dios tienen que ver con el mundo material? ¿Acaso el crecimiento espiritual tiene que ver con tener cosas? ¿Acaso las cosas que tenemos pueden mejorar nuestra condición espiritual o pueden recomendarnos ante un Dios santo y puro? Nada de lo que vemos a nuestro alrededor puede determinar nuestra espiritualidad. Lo que determina nuestra espiritualidad es una relación permanente con el Señor. No importan las circunstancias. Pablo mismo decía que él había sido entrenado para vivir en abundancia y para vivir en escasez. Y cuando él hace la pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro. Dice Pablo, ninguna de estas cosas nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo presente, ni lo futuro, ni principados, ni ángeles, ni potestades, nada, ninguna de estas cosas. Así que no hay ninguna circunstancia, por muy difícil que sea para el cristiano, que pueda alterar nuestro estatus delante de Dios. Lo importante es tener una relación con Dios y escuchar únicamente su voz, porque es la única persona que desea verdaderamente nuestro bien. En el pasaje que acabamos de leer, Jesús usa la alegoría del pastor y las ovejas. Y Él quiere enseñarnos que la seguridad espiritual no depende de cuánto sabemos de la Biblia. Depende de cuán dispuestos tú y yo estamos de escuchar su voz y seguirle a Él. Solamente a Él. El contexto es muy importante. En Juan 9, los fariseos rechazaron y expulsaron al hombre que Jesús había sanado. Recuerden al hombre que había nacido ciego. Jesús lo sanó. Los líderes religiosos pretendían ser guías de ciegos. Sin embargo, ellos estaban más ciegos que el hombre que había nacido ciego, porque no veían la realidad del Hijo de Dios. Actuaban como pastores sin amor y sin piedad,
¿Qué le hicieron al hombre que había sido sanado por Jesús? Lo expulsaron de la sinagoga, porque estaba testificando que quien lo había sanado era Jesús. Y esa fue la consecuencia, y ese fue el resultado, esa fue la penalidad. Bueno, si tú lo reconoces a Él como tu Salvador, no tienes cabida aquí en la sinagoga. Ese hombre es pecador. Dice el hombre que había nacido ciego: mira, yo no sé si es pecador o no. Yo solo sé que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y porque estaba testificando de Cristo, lo expulsaron de la sinagoga. Pero ¿quiénes les expulsaron? Personas que estaban al cuidado de lo que se conocía como la Biblia en ese tiempo. Los líderes religiosos conocían la palabra de Dios. Sin embargo, ellos adolecían del amor, adolecían de la compasión, de la misericordia. Y entonces esa falta los llevaba a maltratar a las ovejas, a destruir a las ovejas. Y por eso Jesús los compara con el ladrón que viene al rebaño, pero no entra por la puerta, sino por otro lugar, porque es ladrón y salteador. Pero el buen pastor entra por la puerta. Observando este pasaje, podemos corroborar que las ovejas verdaderas encuentran seguridad, dirección y protección al reconocer y seguir la voz de Cristo, que es el buen pastor. Y aquí está la enseñanza. Cristo es el buen pastor al que tenemos que escuchar y obedecer. Porque hay voces que destruyen. Toda voz que no sea la voz de Cristo destruye. En Juan 10, versículo 1 dice la Escritura: el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Jesús comienza hablando del ladrón, del salteador. Nosotros no sabemos a qué hora vendrá el ladrón, porque no se sabe. De hecho, es comparada la venida de Cristo como el ladrón en la noche. Tú no sabes cuándo viene. Y tiene que estar preparado porque no sabes cuándo viene a asaltar. Jesús compara a estos líderes religiosos con esos ladrones o esos salteadores. Estas personas no entraban por la puerta porque no tenían derecho legítimo sobre las ovejas. Entraban ocultamente para robar, para herir y destruir. Cuando Jesús habla acerca de ellos, dice que hacían largas oraciones en las esquinas de día para que la gente los vieran, pero por la noche asaltaban las casas de las viudas, destruían a las viudas, les robaban a las viudas. Había una doble moralidad en ellos y por eso Cristo los encara para tratar esta doble moralidad y enseñarnos a nosotros que debemos ser lo que somos por dentro, también por fuera. Debemos reflejar siempre la pureza, no solamente por fuera, sino también por dentro, dentro del corazón. Cristo estaba denunciando los falsos pastores religiosos de Israel, quienes con sus voces apartaban a la gente de Cristo. Tenían apariencia espiritual. De hecho, Cristo los compara con esos sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera, pero por dentro están llenos de podredumbre. Tenían apariencia espiritual, pero no tenían un corazón limpio. Vivían en malicia, en envidia, en el corazón. Estaban llenos de odio en el corazón.
El ladrón aquí representa todo aquello que puede, mi hermano, robar tu estabilidad y fidelidad a Cristo. Pueden ser falsas enseñanzas, pueden ser pecados disfrazados, pueden ser también manipulaciones religiosas, orgullo espiritual, como el hombre de la parábola que se exalzaba a sí mismo y menospreciaba a todos aquellos que no eran como él. Pueden también ser las influencias mundanas que nos apartan del Señor. Por eso dice Juan: hijitos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene de Dios. Proviene del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Hay influencias que tratan de arrastrarnos a la vida de pecado. Ulises es un personaje de la antigua mitología griega. Él es conocido también como Odiseo. Fue un rey guerrero muy famoso que hacía sus viajes y tenía grandes aventuras que narra Homero en la obra La Odisea. En una parte de la historia, Ulises debía pasar por el lugar donde estaban las sirenas. Eran criaturas cuyo canto era tan lindo, tan atractivo, que hacía que todos los marineros que vieran a las sirenas se sintieran atraídas por ellas, perdieran el control y se lanzaran al agua para tener contacto directo con esas sirenas, que eran mujeres, según la leyenda, muy atractivas. Aparece también como mujeres con apariencias seductoras o parcialmente desnudas, asociadas con la tentación y el engaño. Ulises, para no caer en la tentación, le dice a sus compañeros marineros: átenme con una cuerda al mástil del barco. Y les dijo a sus hombres: tapen sus oídos para no escuchar esos cánticos o esas voces. Hoy también existen voces seductoras que parecen buenas, pero prueban nuestra fidelidad a Cristo, porque tratan de seducirnos al pecado que nos lleva a la ruina espiritual. Y si no hay discernimiento de nuestra parte y dominio propio, terminamos cayendo en la tentación. Mira, mi hermano, Satanás no sabe lo que pensamos. Él no es Dios, Él no es omnisciente, Él no puede ver ni saber lo que nosotros estamos pensando en nuestro interior, lo que hay en nuestro corazón. Pero sí Él puede ver a través de nuestras miradas y gestos todas aquellas cosas que nos atraen. Y esto funciona como el algoritmo en internet, que mientras tú estás buscando una información o estás hablando, incluso tienes tu teléfono en tu bolsillo, estás hablando de un tema determinado, y cuando abres el celular, para tu sorpresa, hay un artículo o hay una imagen que tiene que ver precisamente con lo que tú estás hablando en ese momento. Bueno, así obra Satanás muchas veces. Él no puede leer tus pensamientos, pero él sí está observando. Dice que está cual león rugiente buscando a quien devorar, y él está buscando a quien tentar, a quien arrastrar. Y cuando nos ve atraídos o seducidos o ve que algo nos está cautivando, algo que no es bueno, algo que él promueve, él dice: pero
él dice o ella dice que es cristiana o cristiano, pero mira, está mirando cosas que no son de Dios. Bueno, vamos a proveerle más material para que caiga en la tentación. Vamos a buscar la manera de proveerle lo que él está deseando, lo que está buscando, para que sea destruido. Hoy también, mi hermano, quiero decirte que existen muchas voces seductoras, voces que parecen buenas, pero pueden llevar a tu ruina espiritual. Puede ser un compañero de trabajo o una compañera de trabajo. Puede ser también inclusive alguien que visita la iglesia, pero que vive en los dos mundos, en el mundo de impiedad y el mundo de la iglesia, que se congrega para adorar a Dios, pero en sus momentos libres sirve al diablo. Y esa persona viene a la iglesia, es tu amigo, es tu amiga, es tu hermano, es tu hermana, pero te invita a hacer algo impropio, o comenta o habla de cosas que no son propias de un cristiano, y obviamente Satanás lo está usando a él como una voz para que tú la escuches y para que tú seas arrastrado al mundo de pecado y seas destruido tú y tu familia. Hermanos, no escuchemos las voces extrañas. No escuchemos las voces extrañas. Satanás siempre trabaja por el engaño y puede decirte: mira, nada te va a pasar. Nunca Satanás llega diciendo: voy a destruirte. Nunca, nunca. Él dice: voy a destruirte. No. Mira, te va a ir de lo más bien. Si tú aceptas esta propuesta, te va a ir de lo más bien. No es tan grave. No es tan grave. Mira, todos lo hacen, todas las personas lo hacen. Todos lo hacen y no pasa nada. Dios entiende, Dios comprende que eres un hombre débil. Mira, no necesitas obedecer a Dios completamente, obedécelo parcialmente. Debemos tener cuidado con esas voces que podemos estar escuchando. Y miren, todo aquel que tenga un dispositivo en sus manos, todo aquel que tenga acceso a la televisión, todo aquel que tenga acceso incluso a una tienda, puede leer o puede escuchar algo que lo incita o lo anima para que practique el pecado. No todo contenido entretiene sanamente. No todo contenido aconseja sabiamente. No todo contenido edifica nuestra vida espiritual. Hay voces que lentamente van enfriando nuestro corazón y lo va haciendo insensible para las cosas de Dios y insensible para las cosas de Dios y sensible para las cosas del mundo. Dice Pablo en 1 Corintios 6, 12 y del 18 al 20: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y luego dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Fuimos comprados por Jesucristo en la cruz del Calvario. Pues habéis sido comprados por precio. Entonces glorificad a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora somos de Dios. Nos hemos entregado a Dios.
y no podemos al mismo tiempo entregar nuestros miembros al servicio del pecado. Existen muchos falsos pastores en el mundo que con sus voces tratan de atraer a las ovejas y usarlas para su propio beneficio. Sin embargo, Jesús se presenta aquí como el buen pastor que no quiere destruirnos. Porque Él dice, el ladrón viene para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí está la distinción, la diferencia entre esos falsos pastores y el buen pastor. El buen pastor quiere lo mejor para nosotros. No quiere nuestra destrucción. El verdadero pastor conoce sus ovejas. Quiere decir que Cristo aquí nos está diciendo que Él conoce quiénes son sus ovejas. ¿Quiénes son sus ovejas? Él dice, y a sus ovejas llama por su nombre. Es una declaración poderosa. Jesús no trata a sus ovejas anónimamente, sino que las llama por su nombre. Él las conoce individualmente. Conoce el buen pastor nuestras luchas, porque somos sus ovejas. Conoce nuestras lágrimas, nuestro sufrimiento. Él conoce también nuestros temores. Cuando le dice a sus ovejas, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Él conoce nuestros temores y trata de apaciguar esos temores para darnos confianza en que Dios está en control y que estamos en sus manos, protegidos, guardados, defendidos del mal. Él conoce nuestras batallas internas, nuestras luchas entre la carne y el espíritu. Él la conoce. Él conoce todo aquello que trata de robar nuestra paz y nuestra confianza en Él. Y conociendo esa realidad, Él llama a sus ovejas, vengan a mí, venid a mí, venid a mí. Y es una invitación que nos hace, Cristo nos está llamando, venid a mí. Vengan a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno tuviere hambre y comiere de este pan, no tendrá hambre jamás. Vengan a mí. Dejen de escuchar esas voces que buscan la destrucción de ustedes, de nosotros en el infierno. Deja de escuchar esas voces. Escucha únicamente la voz del buen pastor. El buen pastor llama antes de dirigir. Él te llama a ti y a mí, somos sus ovejas. Y cuando venimos a Él dispuestos a seguirle, entonces Él nos da instrucciones para que vivamos la vida que nos proporciona seguridad y paz. El pastor llama antes de venir, antes de dirigir, porque Dios no trabaja con hombres que no quieren seguirle. Fíjense que dice Cristo, mira, si alguno quiere seguir en pos de mí, si alguno, ven aquí la expresión, Cristo no te está obligando a seguirlo a Él. Cristo no me está obligando a rendirme a Él, no. Que sea una rendición voluntaria de ti y de mí. Él nos llama. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno quiere seguir en pos de mí, estas son las instrucciones. Niéguese a sí mismo. ¿Ven cómo esta expresión de Cristo nos habla de que Él no tiene subyugado a alguien que no quiera estar en su redil? De hecho, cuando los 70 que le seguían
dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y dice la Escritura, desde ese mismo momento ya muchos no andaban con Jesús, se apartaron de Jesús y quedaron los 12. Y al quedar los 12, Cristo les dice, ¿queréis vosotros iros también? ¿Ustedes quieren irse también? Pero había una ovejita muy entendida y sabia, el apóstol Pedro, el discípulo llamado Pedro, se levantó: Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Y él se quedó con Cristo. Hoy el Señor está haciendo lo mismo. Te está preguntando a ti, oveja, ¿quieres seguirme? ¿Quieres amarme? ¿Quieres servirme? Aunque esto cueste un poco de sacrificio. ¿Quieres hacer mi voluntad? Ahora, si aceptamos esa invitación, de seguro Él nos va a acoger como sus ovejas y nos va a dar instrucciones para que lleguemos a la eternidad con Él. El cristianismo, mis hermanos, no es una simple religión, es conocer a Cristo personalmente y seguirlo, amarlo a Él, servirle de corazón. El Señor sigue diciendo aquí, las ovejas oyen su voz, sus ovejas oyen su voz. Es una señal de las ovejas de Cristo. Oyen únicamente la voz de Cristo, no otra voz, sino la voz de Cristo. ¿Cómo reconocemos hoy la voz de Cristo? Bueno, a través de las Sagradas Escrituras, nosotros escuchamos la voz de Cristo. Por eso Él dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ustedes quieren conocerme a mí, ustedes quieren tener relación conmigo. Escuchen mi palabra. Escuchen mi palabra. Hay una diferencia de oír y escuchar. Oír es algo que tú estás escuchando como un trasfondo musical. Estás oyendo algo como un trasfondo musical. Pero escuchar significa prestar atención a cada detalle, a cada cosa que está sucediendo ahí. En esas notas musicales, en la armonía, en los cantantes, cómo están cantando diferentes voces. Estás escuchando, estás prestando atención. Hay una diferencia de oír y escuchar. El Señor quiere que lo escuchemos a Él, que le prestemos atención a Él, que lo tomemos en serio y estemos dispuestos a hacer su voluntad, que estemos escuchando su voz a través de su palabra. Este es un medio por el cual el Señor nos habla al corazón, nos instruye, nos corrige, nos da vida. Pero también nos habla a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es enviado a nosotros para darnos convicción de pecado, para producir en nosotros arrepentimiento, para que nosotros, al reconocer nuestra condición y vernos a la luz de la palabra, entendamos que no podemos seguir siendo igual, que tenemos que ser transformados y le decimos al Señor, Señor, transforma mi mente, transforma mi corazón. Yo no quiero ser como soy, quiero hacer tu voluntad, quiero vivir una vida nueva, quiero que se diga de mí lo que dijo el apóstol Pablo, de modo que el que está en Cristo nueva criatura es. Eso es lo que quiero ser, una nueva criatura que tú uses para tu gloria. Porque somos hechuras suyas, creados en Dios para buenas obras. Quiero hacer buenas obras, pero no obras fabricadas desde el aspecto humano, sino obras que son realizadas porque hay un toque del Espíritu, hay una transformación en el corazón. Quiero ser verdaderamente una nueva criatura. Así que una de las cosas o los medios que Dios usa para hablarnos también es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos llama, nos habla, nos dirige, nos corrige, nos redarguye.
Pero también el Señor nos habla a través de un pastor, de un anciano, de alguien que ha llamado Él para enseñar la palabra. Así que Dios te está hablando a ti y me está hablando a mí a través de este siervo, a través de este predicador, que Él está usando en este momento para abrir nuestro entendimiento y comprender las Sagradas Escrituras y comprender que quien nos está llamando es Cristo y debemos escuchar esa voz. Por eso decía Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo tenía ese deseo de imitar a Cristo en toda su plenitud, y al mismo tiempo podía decir, síganme a mí porque yo estoy siguiendo a Cristo. Muchos creyentes no reconocen la voz de Dios porque están demasiado familiarizados con el ruido de este mundo. Estamos tan habituados al ruido de este mundo que eso nos distrae y no nos permite escuchar la voz del buen pastor. Pero el verdadero pastor no solamente llama a las ovejas, según esta historia, también las conduce hacia donde ellas necesitan ir. Fíjense que el Señor no se preocupa tanto por nuestra comodidad, sino como por nuestra santificación, porque a través de nuestra santificación Él nos va a llevar al cielo. Como dice Pablo, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué es la santificación? Bueno, es precisamente esa disposición que tú y yo tenemos de no conformarnos al pecado, de luchar contra lo malo y abrigar, recibir en nuestro corazón lo que es bueno, lo que edifica, lo que ayuda. Así que cuando tú te niegas a no hacer algo malo, tú te estás santificando para Dios. Y el verdadero pastor nos guía precisamente con su ejemplo para que nosotros entendamos qué es seguirlo a Él. Este buen pastor no te exige algo que Él no haya cumplido primero. Él cumplió. Fíjense que Él dice, ejemplos he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Aquí está el ejemplo. Yo no te voy a exigir algo que yo no haya cumplido primero. Porque el pastor va delante de las ovejas. Dice que las conduce. No va en la retaguardia, no va en la parte de atrás, sino que va al frente dirigiendo a las ovejas. Porque las ovejas escuchan su voz. Jesús jamás exigió algo que Él no diera primero. Fue delante en la obediencia. Dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de esa condición y tomó forma de hombre, se hizo un siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz porque dio su vida por nosotros. Fue delante en sacrificio, siempre sacrificándose por nosotros. Dice la Escritura que no tenía ni tan siquiera dónde recostar su cabeza. No tenía un lugar cómodo para dormir. Fue delante en la humildad porque dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Fue una persona humilde, una persona sencilla. Todo aquel que estaba al lado de Jesús se sentía cómodo estar allí. No se sentía subestimado, ignorado, rechazado. De hecho, Jesús dice, el que a mí viene yo no lo echo fuera. Todo el que viene con sus problemas, con sus necesidades, yo lo recibo. Vengan a mí, tal como están, vengan a mí. Todo aquel que venía a Jesús se sentía cómodo allí con Jesús, porque se respiraba amor de Él, compasión, misericordia. Fue delante también en el sufrimiento, como oveja fue delante de sus trasquiladores. Dice que enmudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero.
Cuando dice la Escritura, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en su cuerpo, los pecados de todos nosotros. Él llevó tu pecado y mi pecado a la cruz del Calvario. Él expió en la cruz del Calvario todas nuestras iniquidades para que nosotros a través de su sacrificio pudiésemos por la fe y por gracia ser salvos. Fue delante hasta la cruz. Pero ahora, ese buen pastor que fue a la cruz, dice, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Como les decía, Él no nos va a decir algo que Él no haya, o Él no va a demandar algo de nosotros que Él no haya llevado primero. Cristo cargó una cruz. Cargó la propia cruz donde lo colgaron. Y ahora Cristo está diciendo, mire, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es decir, no se conforme a sus deseos. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. ¿A qué cruz se refiere Cristo? Bueno, es una cruz en este mundo. Ser cristiano. ¿Por qué ser cristiano en este mundo es una cruz, es un sufrimiento? Es como cargar una cruz, precisamente porque las personas no quieren vivir en la verdad, quieren vivir en la mentira. Y si tú tratas en un mundo lleno de mentira, vivir en la verdad, vas a ser criticado, vas a ser perseguido, vas a ser humillado. Si eres una persona honesta, sincera, en un mundo donde se practica la deshonestidad, vas a sufrir por ser honesto. Si eres puro, si eres santo, si eres recto, si eres justo, vas a sufrir por causa de esa justicia. Pero dice el Señor, bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros toda clase de mal. Por mi causa, mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos. Hay gran galardón, pero debemos llevar la cruz. Oh Señor, no te quiero ofender. No quiero ser infiel a mi cónyuge, no quiero ser infiel a mi iglesia. No quiero traicionarte, Señor. Quiero servir a tus propósitos. Quiero amarte de todo corazón. Y eso entraña decirle no al pecado, decirle no a mi carne, decirle no a la concupiscencia. Y eso es llevar la cruz de Cristo, mi hermano. Porque lo que quieres es honrar a Cristo. Lo que quieres es que todos vean que Cristo vive en ti. Y ahora has propuesto vivir para Dios. Pero eso significa negarte a ti mismo y estar dispuesto a llevar los sufrimientos de Cristo, que son esa cruz, para servirlo a Él. Gloria a Dios. El Señor conoce tu dolor, tu incertidumbre, tu rechazo, tus pruebas. El Señor las conoce, tu cansancio. Pero recuerda que el buen pastor Jesús está aquí para aliviar ese dolor y esa carga. Y te está llamando, mi hermano. Te está llamando, mi amigo, mi amiga, para que tú te postres en su presencia y reconozca que has andado como una oveja descarriada y que necesita que Él te apaciente, pero Él no te puede apacentar si tú no escuchas su voz y le sigue. Y aquí está el desafío. Muchas personas quieren a Jesús como Salvador, pero no como pastor. Ay, sálvame, Señor, sálvame. Pero no lo quieren como pastor, porque significa que si lo tienen como pastor deben escuchar su voz y obedecerlo. Yo no quiero obedecerte. Quieren salvación sin dirección, quieren bendición sin obediencia, quieren consuelo sin rendirse a los pies de Cristo como María. Pero seguir al buen pastor que da su vida por las ovejas
significa dejar que Él dirija nuestras vidas y decirle: Señor, ya no quiero dirigirme a mí mismo, quiero que tú me dirijas. Seguir a Cristo significa obedecer cuando te cuesta. Te va a costar seguirlo, en algún momento te va a costar seguirlo. Significa confiar aunque no entendamos todo. Significa también permanecer fieles aunque otros se aparten. Oh, que la iglesia está vacía, que los que servían antes ya no les sirven. Y tú ahí, sirviendo al Señor, amando al Señor. Eso significa vivir para Él y escuchar su voz y seguirlo. Las ovejas maduras rechazan la voz extraña. Si ya hemos conocido a Cristo, si ya hemos tenido relación con Él, miren, todo lo que tú escuchas y que yo escucho que no se parece a Cristo, enseguida lo vamos a identificar. Esto no es Cristo hablando, esto es el otro hablando, el que quiere mi mal hablando. No, yo no voy a escuchar esa voz extraña, porque dice Cristo: más al extraño no seguirán. La madurez espiritual no consiste en llenarse de información. No sé cuántos de ustedes han tenido la amarga experiencia de escuchar a una persona que sabe la Biblia casi de memoria, que domina todos los pasajes bíblicos, pero que vive como un mundano. Oh, ese no sigue al buen pastor. Está lleno de información, pero esa información no le sirve para nada. No ha sido transformado su corazón, no está rendido a los pies de Cristo. De nada le vale el conocimiento. La madurez, ¿en qué consiste? Consiste en discernir la voz de Cristo y seguirlo a Él. Las ovejas verdaderas huyen del extraño porque reconocen que esa voz no es la voz del buen pastor. Hoy existen evangelios superficiales. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes han escuchado la expresión evangelio light. Es suave. Ven a la iglesia como tú quieras. Aquí se permite de todo. Con tal que levante tu mano, alabe a Dios. No. Nadie se va a meter en tu vida. No. Ningún hermano te va a dar un consejo. Libre. De hecho, hay denominaciones interdenominacionales que no se distinguen como una denominación. Vengan todos los que dicen creer, vengan y se reúnen acá, pero no hay compromiso, no hay cambios, no hay transformaciones, la gente vive como quiera vivir. Bueno, ese tipo de evangelio superficial no es el que Cristo enseñó. Porque Cristo dice: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, porque es mejor que entres ciego y manco a la vida eterna que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¡Wow! Esto sí es radical. Lo que está diciendo el Señor, que todo aquello que sea capaz de destruir tu vida, aunque tú sientas afecto por eso o por aquello, por tal de tener relación con Dios, tú seas capaz de quitarlo, de cortarlo completamente, porque tú quieres agradar a Dios, tú no quieres ofenderlo, tú lo cortas, tú lo quitas, aunque eso te cueste, aunque eso tenga un alto costo. Significa renunciar a amistades que tenías anteriormente y decirle: no, ya no puedo ir con ustedes a las fiestas. Significa decirle no a la propuesta de alguien extraño que quiere que tú tengas relación íntima con él o con ella. Significa no dejarte seducir por el mundo, decirle no al pecado, decirle no a lo incorrecto. Y eso es costoso. Eso equivale como sacarse el ojo derecho
o cortarse la mano derecha, que es la que más fuerza tiene. Decirle no al pecado es costoso, pero es mejor asumir el costo que no asumirlo y terminar en el infierno. Oh, Dios tenga misericordia de nosotros y abra nuestro entendimiento para comprender que Él nos llama al arrepentimiento, y el arrepentimiento es confesión de pecado, es abandonar el pecado y es volvernos a Dios. Eso es arrepentimiento. Pero a veces no queremos abandonar lo que está malo. No queremos, estamos tan encariñados con el pecado que no queremos dejarlo. Pero tenemos que abandonarlo. Si queremos demostrar que realmente hay un arrepentimiento genuino, tenemos que dejar el pecado y volvernos a Dios. Hay mensajes también centrados en la prosperidad. ¿Quieres que Dios te prospere? Diezma y ofrenda y tú verás que vas a ser prosperado. Pero es un mensaje parcializado. Porque el Evangelio llama a todo hombre al arrepentimiento y a la fe. Si no estás llamando al arrepentimiento y estás llamando a las personas para que sean ricas económicamente y sean prósperos materialmente, estás alterando el mensaje del Evangelio. Tu mensaje no es el mensaje del Evangelio. Cuando Cristo vino predicando el Evangelio, dijo: creed en mí. Pero también dijo: arrepentíos. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hay que arrepentirse. También existen entretenimientos que pueden normalizar el pecado. El pecado al principio lo vas a ver como algo horroroso, pero si lo practicas como un hábito, llega el momento que ya lo ves como algo natural. Oh, que Dios nos libre, hermanos. Debemos huir espiritualmente de lugares que promueven el pecado, ambientes, relaciones y contenidos que pueden contaminar el corazón. Los fariseos escucharon a Jesús relatar esta alegoría, pero no entendieron. ¿Por qué? Porque tenían un corazón endurecido por el engaño del pecado. El pecado o la práctica del pecado había avanzado tanto en ellos que ya lo veían como cosa natural y llevaban las dos vidas, la vida religiosa y la vida de pecado, y ya no podían identificar que el pastor de nuestras almas, el buen pastor, estaba allí hablándoles, invitándoles, y en lugar de aceptarlo, en lugar de recibirle, lo rechazaron. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban ya endurecidos por el engaño del pecado. Jesús nos muestra este pasaje que tiene solamente dos opciones: seguir la voz del buen pastor o terminar confundidos por voces extrañas que nos hablen y nos arrastran de la verdadera fidelidad a Cristo. Cristo conoce sus ovejas, dice que las guía, Él nos protege, Él nos conduce a vida eterna. Como dice Juan: de cierto os digo, el que oye mi palabra, dice Cristo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Creer en Cristo es tener la vida eterna. Qué dicha, qué privilegio tenemos tú y yo de haber recibido a Cristo, el autor de la vida eterna. Ahora tenemos vida eterna en Él. Dice: el que cree en mí tiene vida eterna. No está diciendo tendrá vida eterna, sino que ya la tiene como herencia. Una vida eterna después de la muerte, donde estaremos con Dios por toda una eternidad. Mi hermano, hay cosas que quieren desviarnos de la verdadera fidelidad a Cristo. Hay personas que quieren desviarnos del camino. Hay influencias del mundo externo que tratan de persuadirnos para que no escuchemos la voz de Cristo a través de su palabra.
quiero terminar con algunas aplicaciones prácticas. Primero, mi hermano, evalúa qué voces dominan tu vida. Evalúa qué voces están ahora rigiendo, controlando tu vida. Lo que tú escuchas constantemente terminará moldeando tu corazón. Y recuerden que escuchar aquí es prestar atención. A lo que tú le prestas atención, eso se convertirá en ti como una fuerza poderosa que conducirá tu vida, controlará tu vida. Y como hemos dicho en otros mensajes, uno siempre termina convirtiéndose en todo aquello que lee, en todo aquello que mira, en todo aquello que escucha. Por esa razón, evalúa qué voces dominan tu vida. Evalúa qué escuchas, qué miras, qué lees, porque eso va a determinar tu conducta diaria. Va a determinar tu carácter y por esa razón no debemos exponernos a cosas que nos pueden destruir. Número 2, aprende a reconocer la voz de Cristo. Aprende a reconocer la voz de Cristo. Cristo habla con justicia, con pureza. Todo lo que viene de Él es puro, es noble, es digno. Todo lo que Él recomienda glorifica a Dios y edifica nuestras almas. Aprende a distinguir la voz de Cristo. Y cultiva una comunión diaria con Él para que pueda desarrollar esa habilidad de escuchar solamente su voz. Tercero, decide seguir al pastor aun cuando el camino sea difícil. Las ovejas muchas veces están un poco confundidas. ¿Será que esto que me está pidiendo el Señor es correcto? Confía en Él, descansa en Él. Echa sobre Él tu carga y Él te sustentará. No dejará, no te dejará, porque lo ha dicho, no temas, yo estoy contigo. Él ha dicho, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si Él está guiando, no debemos dudar, debemos descansar en que Él nos llevará a un lugar seguro. Huye de las voces que te alejan de Dios. En cuarto lugar, huye de las voces. Está el ejemplo de José. Cuando aquella mujer de Potifar quiso que José estuviese con ella, dice que lo agarró por su ropa para seducirlo. Y José huyó, le dejó la capa en sus manos. Mi hermano, cuando uno está siendo tentado, no es momento para hablar con el que te tienta. No. Es momento de huir. Huye de las voces que te alejan de Dios. No juegues con influencias peligrosas. Lo que parece inofensivo hoy puede enfriar tu vida espiritual. Y poco a poco vas a sentir que te vas alejando de Dios. El mundo hoy en que vivimos está sumido en una gran miseria espiritual. Hay dolor, desgracia, enemistades, pleitos, disensiones. Los hogares están en situaciones críticas debido a que no tienen a Dios. Y miren la solución es Cristo. Y Él todavía nos está llamando. La pregunta es, ¿estamos escuchando verdaderamente su voz? Si no es así, es tiempo de arrepentirnos. Señor, perdóname por no escuchar tu voz. Perdóname por resistirme. Y hoy, al escuchar tu voz a través de esta predicación, quiero arreglar mis cuentas contigo. Quiero tomarte más en serio. Quiero vivir para ti. Quiero que tu gloria sea reflejada en mi vida y yo pueda vivir
en ese gozo, en esa alegría que proporciona el servirte y amarte de todo corazón. Quiero edificar mi casa sobre la roca, un lugar seguro. Y ese lugar seguro es Cristo Jesús. Escucha su voz, no escuche la voz del extraño. Que Dios les bendiga.